buenas noches con todos. Mi nombre es Gabriela Cabezas Betancourt y es un honor para mí y para todo el equipo de trabajo poder entrevistar al doctor y abogado Leonidas Ceballos. Para que ustedes conozcan un poco de su perfil, debo indicar que él se graduó de médico en 1985 y de abogado en el 2006. Durante su trayectoria profesional ha tenido destacados cargos en el área de salud, sobre todo en el litoral del país y en Galápagos. Él ha sido director provincial de salud del Guayas, así también director de distintos hospitales, como es el Hospital de Daule, el Hospital del Triunfo, director del área de salud de Durán, también director en Galápagos, Santa Cruz. Así también ha sido director del Hospital de Neumología Alfredo Valenzuela, también conocido como LEA. Nuestro querido doctor también ha sido 3 veces candidato a alcalde del Cantón Durán. En el área del derecho se ha desarrollado, sobre todo, en el área de familia, civil, penal y constitucional, por lo cual pueden constatar que nuestro queridísimo doctor es la persona idónea para hablarnos de distintos temas desde su conocimiento y experiencia. Así que esta entrevista no te la puedes perder, ya que mis compañeros y yo hemos seleccionado preguntas muy importantes y de actualidad, sobre todo en el área de política, en el área de salud, por la llegada de este fenómeno del niño, y también sobre el área jurídica. Sí, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Mi nombre es Eric Igier, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Y mi pregunta hacia usted sería su opinión acerca de los apagones que hoy en día se dan en el Ecuador. Conciudadanos del país y a quienes también me realizan esta entrevista por vía Zoom. En la pregunta que me realiza Eric, un estudiante, de qué opino yo sobre los apagones en este proceso que estamos viviendo en el país con el racionamiento de la energía eléctrica. Debo señalarle a los ecuatorianos que por más de 2 décadas, después del último fenómeno del Niño, que fue allá por el año 94-95, hoy, por la falta de previsión de todos estos malos gobiernos, y en especial los 3 últimos, en el cual en la época correísta llegó más de 300.000 millones de dólares que se gastaron en la construcción de hidroeléctricas. Hoy estas mismas hidroeléctricas están fallando y tenemos ya las consecuencias al haber un estiaje, al haber falta de agua. Los ríos no pueden generar a través de las plantas la energía eléctrica y empiezan los apagones. Todo se debe a la falta de integridad de todos estos malos gobiernos. Lo importante es que debe tomarse una solución obvia y objetiva. ¿Cuál es? Tenemos en el mundo el tema de los paneles solares, tenemos en el mundo el tema de la energía eólica, que puede ser una alternativa también para evitar estos apagones. Y hay plantas generadoras de producción de agua potable
que genera también energía eléctrica, e incluso plantas procesadoras de basura que generan agua bidestilada y generan también energía eléctrica. Es importante que los ecuatorianos vayamos en una coyuntura de hacer lo obvio, lo objetivo, y lo importante es implementar lo que tenemos en estos momentos. Pero no se puede vivir bajo el imperio de la corrupción de todos estos malos gobiernos que nos han llevado al desastre en nuestro país. Buenas noches, doctor Ceballos. Mi nombre es Carla Melissa Muñoz Herrera, de la carrera de Comunicación Online. Mi pregunta, doctor, es: ¿cree usted que este fenómeno del niño será tan potencial como se indica en los medios de comunicación? Debo señalarle a Carla y a todos los ecuatorianos que ya hubieron fenómenos del niño en forma anterior. Estamos hablando del año 83-84, año 94 a 95, donde tuve la oportunidad con el director provincial de aquella época ir a sitios aislados, con brigadas médicas, con raciones alimenticias y con medicinas, porque no había vías de acceso normales y teníamos que viajar en helicópteros, pero lo hicimos. Ya pudimos probar que sí se puede controlar este tipo de contingencias y que se puede resolver. Y lo importante es, aquí en estos ámbitos, tener un control epidemiológico, una atención preventiva, una atención curativa, dar las raciones alimenticias y establecer una comunicación directa entre la comunidad y los equipos de salud, de tal manera de que esa buena relación permite, además del marco de solidaridad, establecer un vínculo de que entre todos podemos ayudar a cambiar la historia del Ecuador en el marco de la unidad. Muy buenas noches, mi estimado doctor Leonidas. Quisiera hacerle una pregunta en lo que respecta a su profesión. ¿Por qué usted decidió dedicarse a la abogacía? Y esta misma pregunta me hicieron cuando era estudiante de Derecho. ¿Por qué un médico decide abrazar también la carrera de abogado? Y debo señalarle que en aquella época yo era director de uno de los hospitales prestigiosos de este país, el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, ex-CELEA. Estaba yo en segundo o tercer año de Derecho y me hacen la pregunta cuando yo llego a ese curso. Y les contesto con la verdad, porque esa es la característica que debe tener un hombre de bien. Y les señalé que primero la pregunta me había cogido fuera de curva, pero que sin embargo se la iba a contestar. Que si precisamente yo toda la vida me había dedicado a salvar vidas y ahora tenía la oportunidad de estar en el derecho y conocer las leyes de mi país, que es la Constitución y el derecho, debía establecer de que si yo pido justicia para los demás, también necesito que se haga justicia para mí también. Buenas noches, doctor Ceballos. En su experiencia como profesional de la salud, ¿qué opina sobre el fenómeno del niño que está previsto para este año? Buenas noches, Gabriel, y a los conciudadanos del país. Debemos establecer que esto es un fenómeno climático por el calentamiento de las aguas en el Océano Pacífico, tanto en Centroamérica como en Norteamérica y en el sur de nuestro continente.
Por lo tanto, este fenómeno climático trae como consecuencia lluvias en abundancia, inundaciones, desastres, aislamiento de muchas poblaciones en el país y en especial en las costas ecuatorianas, de tal manera de que para esta situación o contingencia, los gobiernos de América del Sur deben prepararse para este evento. Y debemos señalar de que este evento en el país, las medidas que se han tomado para prevenir estos desastres han sido casi vanas o nulas. Y mi pregunta es, si usted fuera el actual ministro de Salud del Ecuador, ¿cuáles serían las acciones preventivas que tomaría para erradicar las posibles consecuencias en el área de salud por este fenómeno del niño que se avecina? Una muy buena pregunta, Gabriela. Primero, debemos entender que la salud pública no es estática. La salud pública es dinámica. Y el primer parámetro para las prevenciones es el drenaje adecuado de las aguas. Una pregunta más, doctor. ¿Usted cree que después de unos meses tal vez haya solución a estos apagones? En realidad, a los conciudadanos del país debo señalarle de que sí hay la solución. Y la solución se las acabo de señalar. La energía eólica, la de paneles solares y también propender a la implementación de siembra de árboles en los distintos sitios, porque es un mecanismo que a la humedad al medio ambiente. Doctor Ceballos, ¿cuáles son sus recomendaciones frente a la llegada de este fenómeno? Debemos entender de que el fenómeno del Niño es el calentamiento de las aguas del océano que llega al perfil costanero y provoca grandes inundaciones, desastres naturales, cierre de carreteras, aislamiento, de tal manera de que lo que debe hacerse en forma preventiva es el drenaje de los cauces, de los ríos, el drenaje de las alcantarillas, la limpieza de las alcantarillas, limpieza de basura, madera, es decir, que el agua drene correctamente por los distintos niveles y más aún, abrir los canales de los ríos para que el agua desemboque en las afluentes donde debe realizarlo. ¿Cuál cree usted que es el papel de los abogados en la sociedad? Muy buena pregunta. Debo señalarle que la misión de un abogado es defender a su cliente o representado con integridad. Y debo indicarle a los conciudadanos del país que nadie puede estar por encima de la ley. La justicia, según la Constitución, es para todos de fiel cumplimiento. Doctor Ceballos, usted que estuvo involucrado en la política, ¿qué opina sobre el nuevo presidente Daniel Noboa? Dándole contestación a Gabriel también de qué opino del nuevo presidente Daniel Gilcris Noboa Asín como nuevo y flamante presidente de los ecuatorianos, que es un hombre joven que el Ecuador le da la oportunidad de cambiarle la historia a nuestro país. Y debe él considerar gobernar a todos los ecuatorianos con integridad, sin corrupción, y lo importante es con el temor a Dios. Él debe ser una de las personas que tome como referencia lo que ha hecho en Centroamérica el presidente de El Salvador
Nayib Bukele, el cual señala y establece que la plata alcanza cuando nadie se la roba. Nadie se la roba. Y eso va a permitir tener un nuevo Ecuador. Y mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades o condiciones de salud más propensas a empeorarse durante este fenómeno del niño? Las enfermedades más propensas a agravarse son las enfermedades hídricas, es decir, por contaminación del agua. Enfermedades hídricas como la salmonelosis, la tifosis o tifoidea, la enfermedad de la orina de la rata, que es la leptospirosis, y otras enfermedades diarreicas agudas, como el cólera, como la infección intestinal aguda. Son enfermedades que vienen por la contaminación del agua. Gracias, estimados televidentes y personas que están interesados en este tema de salud pública, de que me hayan permitido llegar a sus hogares con este fomento y protección de salud. Les habla y les saluda con un fervoroso abrazo de amor y de amistad y rogando a todos los que vean este programa que sean personas temerosas de Dios, que busquen de su palabra, que ese es el pan vivo y real. Esa palabra de Dios es el pan vivo que llega a nutrir nuestro cuerpo. Ese pan de la palabra de Dios no perece. Ese pan viene de arriba de los cielos y lo más importante, llega a capitalizar en nuestro corazón y nos hace entender que tenemos la única oportunidad de ser salvos si conocemos al Hijo del Creador del Universo, el Señor Cristo Jesús, que dio la vida para que tú y yo seamos salvos. Hemos sido comprados a precio de sangre con un abogado que tenemos que se llama el Señor Cristo Jesús y que a través de Él hemos logrado conseguir el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. La paz del Señor sea con todos vosotros. Amén.